Buenas noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal ese ánimo? Bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la construcción de una aplicación, ¿cierto? Y es básicamente, vamos a ver, vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Screens, acá, y le decimos sí, señor. Es básicamente el control de secciones. El control de secciones dentro del código. O bueno, dentro de la lógica que vayamos a implementar. ¿Alguno de ustedes les suena familiar el control de secciones? ¿O tiene alguna referencia de esto? Eh, sí, viejo Jonathan, ese control de excepciones es como, digamos, es dentro de nuestros códigos que, que generamos. Sí, A veces encontrar de pronto pequeñas inconsistencias de sintaxis o de errores. sí. Puedes acercarte un poquito más al micro, porfis, que no te escucho. Te escucho muy lejos. Bendita, por favor. Cuando estamos evaluando algo y no mentiras, eso es cuando hay un error porque hay una variable, se está asignando una variable, por ejemplo, string a una numérica, algo así, entonces eso va a presentar un error Sí. que debe controlar el sistema. Vale, vale, sí, va por ahí la cuestión y lo que dijo Julián también. Eh, Básicamente, el control de secciones, o bueno, una sección, es una situación inesperada o excepcional que se puede presentar dentro de la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Esto se presenta por cuestiones que eh, pueden pueden ser diferentes a la lógica que nosotros estemos implementando, ¿sí? Em, Básicamente, pues es eso, ¿sí? Son situaciones en las que nosotros no tenemos el control, pero gracias al control de secciones, nosotros podemos hacer una acción emergente, ¿sí? Em, ¿Cómo hacemos eso dentro de nuestro código o cómo implementamos el control de secciones? Ya estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, No, pues, Sí, señor. pues, Listo, de este lado gracias. sí. Voy a agregar acá un nuevo proyecto. Yo estoy manejando una sola solución, pues para lo que estamos viendo en las últimas clases, para que, eh, pues digamos que después les pueda compartir esto más fácilmente. Le vamos a decir aplicación de consola, ¿cierto? Y acá control excepciones. ¿Sí? Este tema de control de excepciones hay muchas personas que no lo utilizan, ¿cierto? Porque siempre van a la fija de que su programa o que no se le va o no va a haber una situación inesperada y dicen, no, todo me va a funcionar. Y puede que en algún momento de la ejecución deje de funcionar. Y es ahí cuando se genera una excepción no controlada y se ve un error en pantalla un poco feo, ¿no? Eh, bueno, Un poco feo o se sale la aplicación. o se rompe y pierde la ejecución. Exactamente. Listo. Eh, bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver acá.
un ejemplo, ¿cierto? De cómo yo puedo implementar un control de sección a, a una lógica que vamos a realizar, ¿sí? Básicamente el control de secciones utiliza las palabras reservadas try, catch, ¿sí? Para intentar realizar acciones sobre ese código o ese fragmento de lógica que nos generó una excepción, ¿sí? Y que pues básicamente no se pudo completar correctamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar un tipo double. Vamos a hacer el ejemplo que creo que la mayoría no sabemos. Yo puedo, por ejemplo, dividir un número entre cero. ¿Ustedes qué dicen? No, señor, no se puede. Vale. Vamos a hacer una división entre cero para que nos genere una sección no controlada y básicamente con el try catch vamos a controlar esa sección. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Voy a declarar dos números. Voy a decirle A es igual a 98, puede ser. Y B puede ser igual a 0, ¿cierto? Double. Ahí fue pucha. ¿Están viendo ahí bien? Lo agrandamos un poquito más. Double result. ¿Sí? ¿Y cuál es la palabra reservada para poder controlar la sección? Vamos a decirle try, ¿cierto? Cash. Y con doble tap o doble tabulador, él me crea la estructura del try catch. ¿Sí? Listo. Básicamente acá dentro de estos corchetes va a ir la lógica que conocemos y que vamos a aplicar a nuestro programa, que puede que se pueda, se pueda romper por algún tipo de excepción. ¿Listo? Entonces vamos a declarar por acá, voy a hacer a carrito para que lo vean, un método static, no, double, vamos a decirle división, ¿sí? Que recibe dos parámetros double, x, y. Y acá adentro voy a decirle si y es igual a 0, entonces va a generar una instrucción de sección. Perdón. New exception y le voy a decir acá. No se puede dividir entre 0. ¿Qué hice acá? Básicamente generé una excepción de tipo excepción. ¿Sí? Atrapo una nueva sección y le coloco un mensaje. Si nuestro parámetro y no es 0, pues ahí sí puedo retornar la división de x dividido y. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlo. Entonces, result es igual a ¿cómo hago? Ya se me olvidó. ¿Cómo hago la instancia de una clase? ¿Quién recuerda? Public class. Program, sí. Program, un nombre. Program igual, new, New. la instancia,
del Ajá, programa. listo. ¿Para qué hago esto? Para poder utilizar los métodos de esa clase. Muy bien. Vale, entonces le digo program punto división, ¿cierto? Y le paso a coma b. ¿Y qué pasaría acá si se genera la excepción? ¿Qué pasaría acá? Se genera la excepción. ¿Sí? ¿Qué pasaría acá? Voy a imprimir console.writeLine. En el caso de que se genere, voy a decirle e.message. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar el programa para saber si nos da la excepción o no. Aunque si le estoy mandando el 0, acá ya nos va a generar una excepción, ¿no? Vamos a verlo. Iniciar. ¿Listo? Ah, juepucha, ¿qué? Perdón, este no era. Perdón. Control de secciones. Perdón. Muchachos, me equivoqué. Listo. Entonces, program, result, ¿sí? Tengo 98 y tengo 0, ¿sí? Y voy a pasar los parámetros a mi método de división, de hecho puse mal el nombre. X y Y, ¿sí? Y efectivamente, entonces, como Y es 0, entonces genera una sección. Y como ven, genera esta sección, ¿sí? ¿Y qué me dice la sección? No se puede ir entre 0. Y miren. ¿Y qué pasa acá? Yo estoy controlando el error y no dejo que la ejecución de mi programa se rompa por, pues, no controlar la sección básicamente. ¿Cómo la ven? No sé si quiera a modo de ejemplo quitar el try catch y dejar la división para ver cómo se revierte. Exactamente, sí señor. Vamos a ver qué pasa cuando yo no tengo esta instrucción dentro del try catch. A ver qué pasa. Se debe cerrar automáticamente porque no me va a generar ningún tipo de mensaje, ningún tipo de error. O me va a generar el error y pues no lo tengo controlado. Ah, perdón, la embarré. Le pausar, saquémoslo acá, ¿sí? Y vamos a verlo. A ver qué pasa. Démosle acá. Miren. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Pero me rompe la ejecución del programa. ¿Sí? ¿Y qué dice? Se produjo una excepción de tipo inesperada, tal. Vamos a verlo. Acá, nuevamente. Miren. ¿Y qué me dice visual? Excepción no controlada. ¿Por qué? Porque el, el fragmento de código que estoy ejecutando no está dentro de nuestro try catch que nos ayuda a controlarlo. ¿Listo? ¿Cómo la ven? Esto es este tipo pues de sentencia se utiliza también mucho en los métodos porque pues es muy útil al momento de nosotros hacer cualquier tipo de ejecución de métodos. Podemos hacer este tipo de control, ¿no? Y por lo general, cuando no se tiene un control de secciones, ¿cierto? Y nosotros muy juiciosos hacemos el desarrollo, la lógica, y vamos a publicar la aplicación dentro de un servidor, ¿cierto? Y no tenemos este control de secciones y puede ser por una conexión a base de datos, se rompa, el servidor
se puede estar hasta llenando la memoria por esas excepciones no controladas de un programa. Esto es un poco, pues, eh, eh, digamos, extremista, pero pasa y pasa constantemente. Lo decimos por experiencia. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Obviamente, cada... Eh, señor, pregunta, ¿y cuáles serían los casos más comunes yo de usar uy, se le está Cash? escuchando entrecortado. Porque pues uno, así vamos entre... ¿sí, ahora bien? Eh, No se entendió, Juli. si no te entendí, Juli. Ah, Listo. Mientras que Juli, eh, vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Iba a decir que en este... Señor, ¿me escuchan bien? no, se está... Pues yo lo escucho O entrecortado. Yo la verdad lo escucho entrecortado. No sé... los alimentos se voy a volver a ingresar. Recortados. Que creo que, Dale, bueno, entonces ya no mucha. listo, de una. Vale. Básicamente, hay muchos tipos de secciones. Esta que dice acá, exception, es la más genérica. ¿Sí? Esta es la, juepucha, la más genérica. Que sí o sí, si se genera una sección, acá nos va a llegar. ¿Sí? Tenemos tipos de secciones de, por ejemplo, SQL exception, ¿cierto? Argument exception. Argument exception, que estas son cuando se produce un error en argumentos de tipo string, ¿sí? Y así tenemos infinidad de tipos de excepciones. Pues lo recomendado es que cuando se genere un catch, se genere con el tipo de excepción que estamos tratando de controlar. Pero la verdad, en la experiencia, es muy difícil saber cuál es el tipo de excepción que nos va a generar. ¿Por qué? Porque básicamente es un evento inesperado, lo que mencionamos algunas veces. ¿Sí? Ok, ahora. Ahora. ¿Hasta ahí claros, muchachos? Pues Juli tenía una pregunta mientras que se conecta. Ahora, Juli, ¿me escuchan bien? Ahora sí. ahora sí, señor. Yo sí lo escucho bien. Listo, listo, Master. Entonces, con respecto al tema y con lo que nos corresponde al tema de los Tricash, yo le quería preguntar era en qué momento, y de acuerdo a su experiencia y a lo que se maneja ahí, podemos estar utilizando ese tema de control de secciones, de excepciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque pues uno genera bastante código Sí, y en el código que uno maneja pues hay bastante lógica. sí. Entonces, ¿cómo qué momentos uno puede utilizar por ese tipo de excepciones? O digamos, ¿cuáles son los puntos más críticos que uno diga, ah, aquí es en los lugares donde más se debe utilizar ese control de excepciones? Es eso nomás. Vale, básicamente el control de excepciones, pues en mi punto de vista, se debe utilizar siempre en los métodos de accesos a datos, siempre, de accesos a datos. Es decir, cuando se hace una conexión a base de datos, siempre debe haber un método o un control de secciones. Cuando también, pues principalmente esos.
Pero cuando tenemos un acceso a datos, por lo general, nosotros tenemos un proceso anterior, que es el que o un proceso de lógica de negocio, que es el que nos lleva al proceso de acceso a datos, ¿sí? Entonces, eh, si yo, ¿eso qué significa? Que en el proceso de lógica de negocio, yo tengo que instanciar mi método de acceso a datos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que digamos que este método de división esté en mi capa de acceso a datos. Entonces, en la capa de negocio, yo también tengo que tener un try catch. En el caso de que en la capa de acceso a datos falle o se genere una sección, ¿sí? Entonces, por lo general, se trabajan pues, en esos métodos de accesos a datos, o cuando no tenemos claro muy bien, de pronto digamos, uy, pucha, ¿será que me llega un string nuliable y no lo valido porque tal cosa? Y sí, ya va más como en el concepto de cada uno, pero por lo general siempre se hacen en los accesos a datos o en los métodos de accesos a datos. Sí, y de pronto como para, a manera de ejemplo, eh, Ujú, si por ejemplo, se me pegó el ejemplo. Si crea otro método que no es división, sino ujú, multiplicación, entonces lo recomendable también es que él tenga su propio try catch, lo que les decía a exactamente. Jonathan, de cada método tener cuando se invoque el try catch para saber de dónde, en qué parte fue donde se reventó la aplicación, porque también hemos visto aplicaciones que dejan un solo try catch para todo. Ajá, Entre todo el try está un larguero de código y si se revienta, pues no se sabe exactamente dónde fue. Entonces, Ok, exactamente. cuando se invoca a cada método, Ok. también es donde se debe poner el try catch. Y anteriormente o en el tiempo pasado, cuando realizaban las aplicaciones, no le colocaban este tipo de control, ¿sí? Y este tipo de control es supremamente importante y lo que menciona José es muy, muy valioso porque ve uno muchas líneas de código y solo tiene un try catch, ¿cierto? En el método principal y uno pucha, ¿en dónde se rompe? ¿Sí? O de dónde es este mensaje, ¿sí? O de dónde es esta sección. Entonces, importante que pues, por lo general en cada método se haga un control de sección, ¿sí? Eso es lo ideal. vale, Hasta ahí, bien, ¿cierto, muchachos? cierto, cierto. Vale. Sí, yo. Ok. Permíteme un segundo. Ok. hmm, ok. Vamos a ver ahora. Permítame, saco el material. Mientras eso, digamos que en el catch no siempre se muestra el error, sino que se le puede dar manejo al error. Se le puede dar manejo. Ujú. En el catch de invento, que si llegó un cero, entonces asígnele un uno. Y ahí Ajá. ya va a controlar la división por cero. Exacto. O si no mostrándole un mensaje diciente a la persona que lo ejecuta. Por ejemplo, no se puede dividir entre cero, pero con un mensaje entendible. Ok, sí. O se crea también un método que registre en un log. Si Ajá. usted necesita que su aplicación corra así tenga diferentes errores, en un log puede ir registrando esas excepciones. Ya después, cuando termine la aplicación de correr, mira a ver de una lista o de determinada cosa de lo que estén programando, miran a ver qué pasó por el log, qué funcionó y qué no funcionó. Y el programa no se reventó ni le sacó ninguna excepción. Ok, gracias, José. Sí, muy bien, José. Em,
Sí, lo que dice, lo que nos permite hacer el control de secciones es manejar, ¿cierto? Manejar el código de una forma en que yo le pueda o mostrar un mensaje diciente al usuario que lo está ejecutando, o también a su vez que pueda guardar el log o enviar un correo con el error al programador en el momento, ¿sí? O al departamento de atención a usuarios, no sé, ¿sí? Eso, eso nos da, pues digamos, alguna pauta de lo que está pasando y en donde en realidad tenemos que, pues, entrar a mirar. ¿Sí? Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. ¿Dónde está esto? Esto acá. Un segundo. Les voy a mostrar algún proyectico que hice hace poquito. Un segundo para que se dimensione un poco. Un segundo. Control. Mientras que allá lo encuentro. Sí, espérame, ya les muestro. Controladores. Web. ¿Un controller? No. ¿Dónde era? Accesos a datos, por ejemplo. ¿O era acá? Ya ni me acuerdo. Acá, API. Usuarios, por ejemplo. Miren, miren, por ejemplo, acá. Tengo estos métodos dentro de esta clase, usuarios, ¿sí? Y básicamente, miren, yo tengo definido esto y tengo un try, ¿sí? Y dentro tengo la lógica que ejecuta y por dado caso controlo la sección y no dejo que se pare la ejecución del programa, sino simplemente le digo, esto fue un error del servidor y muéstrame el mensaje. Esto se lo muestro al usuario, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto, lo que mencionamos ahorita, nos permite controlar la ejecución del programa, básicamente. Y como ven, mire, en todos está el try, ¿sí? El try catch en todos los métodos, como se ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues básicamente me permite continuar con el flujo del programa. ¿Cómo se ve? ¿Fácil o difícil? Aunque ahí ya depende Y lo de que, lo que uno necesite, ¿no? sí, y lo que les muestra ahí Jonathan dentro del try es el código susceptible a un error. Por ejemplo, él no pone ahí la instancia del dynamic response, porque eso tiene que ir bien o si no, no va a compilar el programa. Exactamente. ¿Sí? Lo que va dentro del try catch es el código susceptible a algún error Por por parte ejemplo, del usuario o de asignación de variables. ajá, por ejemplo, por ejemplo, este es eliminar usuario, ¿cierto? Delete usuario. Y este código puede que en este método de eliminar usuario me genere una sección, ¿sí? Entonces, cuando me genera una sección, se va por acá y simplemente le digo, al usuario fue un error 500 y muéstreme el mensaje que generó el sistema. Y no le paro la ejecución del programa, ni me genera esos errores, excepciones no controladas, básicamente. ¿Se entiende, muchachos? Sí, sí. Listo. Entonces, miren, igual a este, lo mismo. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Vale. Continuando, continuando, continuando. ¿Alguien me puede mencionar lo que vimos la clase pasada? ¿Me puede recordar que ya no me acuerdo? De la sobrecarga de métodos, dijo Jonathan. Sobrecarga de métodos. Listo. ¿Qué es una sobrecarga?
Cuando yo tengo un método el cual lo voy a utilizar con parámetros o sin parámetros, pero es el mismo método. Y de acuerdo a lo que yo le envíe desde el método principal o la información que yo le envíe, el sistema pues va a saber cuál es el método que va a utilizar, ¿no? Entonces, es como Muy utilizar bien. el mismo método para cualquier tipo de operación, de acuerdo a los parámetros o sin parámetros que yo le esté enviando a ese método. Muy bien. Muy bien. Eh, listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de lo que hemos visto? De pronto, porque voy a empezar con un tema más, ¿sí? Más actual, no. Más un poquito más complejito, pero pues que nos va a ayudar a avanzar. ¿Hasta ahí Bien, alguna pregunta? don Jonathan, una pregunta. Señor Don Luchito. Si uno hace una validación de negocio, ¿sí? Que no Sí, se cumple alguna cuestión del negocio, también dispara una excepción, ¿cierto? su En merced ese caso, puede hace generar una excepción. generar la excepción. Usted, digamos Mm, que, por ejemplo, eh, eh, ah, generó un llamado método que me genera un tiquete, ¿cierto? Y no me generó el tiquete. Entonces, el parámetro de etiquete viene vacío. Entonces usted valida. Si el parámetro de etiquete es vacío, genera una sección y le dice, la sección fue porque no se encontró el tiquete. No sé, no se puede emitir el tiquete. Y usted puede controlar esa sección posteriormente. Lo O sea, hacemos uno mucho. crea una excepción. Sí, Mm, exactamente. personal. Acá, por ejemplo, también lo que se hace normalmente es generarla, por lo general, se guarda Ujú. un log, ¿sí? Con la sección que generó. Y adicional, se genera, lo que hacemos actualmente es un código, por ejemplo, un código que me diga, esto se ejecutó en la capa de negocio y en el método get transaction, ¿sí? Get transaction, ¿sí? Y acá le concateno el mensaje. Entonces, cuando nosotros veamos esto, ya sabemos en dónde nosotros tenemos la excepción, ¿sí? Lo que mencionaba Miguel y el señor José Luis. Entre más diciente nosotros podamos tener la excepción, mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que en realidad le vamos a mostrar. Si no lo tenemos controlado en la capa de presentación, pues eso es lo que se va a ir hasta allá y le vamos a mostrar al usuario. ¿Sí? Y lo que dice Don Lucho, que digamos que este result fue 0, entonces digo sí, result es igual a 0, entonces genero una sección. Exception, resultado es igual a 0. También lo podemos hacer así, ¿sí? Obviamente, al generar una sección tenemos que controlarla ¿sí? En el método que estamos invocando. Porque si no, pues obviamente vamos a tener eh, excepciones que nos van a llenar la memoria del servidor. ¿Listo? Ok, listo. Ok. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? De pronto de métodos sobrecargados, de listas, de métodos. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Si no, continuamos con el tema. Y este tema que viene es muy chévere.
Entonces, ya vamos a empezar a ver lo que es la construcción de una aplicación. No, mentiras. Vamos a empezar a ver los métodos de accesos a datos de una base de datos. ¿Qué tal la idea? Buena, ¿cierto? Sí, buena. O Listo. sea que vamos a hacer la conexión a la base de datos, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Vamos a empezar a hacer métodos que me accedan a la base de datos y me traigan información de alguna tabla de la base de datos. Ya todos tienen instalado el SQL, ¿cierto? Posible si no. Quién sabe si todos hayan podido instalar. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver. Vamos a cerrar esta solución. Archivo, cerrar solución. Chuchun, chuchun. Cerrar solución. Le decimos guardar. Y listo, démosle crear nuevo proyecto. Vamos a decirle que sea también aplicación de consola. ¿Sí? Aplicación de consola. Y vamos a decirle acceso a datos. Perfecto. Por lo general, cuando creamos un proyecto ya que nos toque acceder a las bases de datos, consultar los datos desde un programa, se recomienda mucho o se utiliza mucho el hecho de poder construir la aplicación con un modelo de programación, ¿sí? Nosotros, pues basados en nuestra experiencia, utilizamos mucho lo que es un modelo de capas, ¿sí? Un modelo de capas que nos permite dividir los métodos que tengan que ver con cada instancia de la ejecución de nuestro programa. Me dirán ustedes, pero ¿cómo así, profesor? ¿Qué significa capas? Estructura de capas. Espérenme un segundito de capas. Básicamente, cuando nosotros tenemos una arquitectura de construcción de una aplicación en capas, ¿sí? Tenemos tres capas principalmente. Tres capas. La capa de presentación, ¿cierto? Que es la capa encargada de interactuar con el usuario, ¿sí? Como pues obviamente las ventanas, las páginas web, ¿sí? Tenemos una capa de lógica de negocio, que es donde nosotros vamos a hacer los métodos, de con todas las reglas de negocio, ¿sí? Con todas las reglas de negocio. Es decir, que se carga a implementar la lógica de negocio en todo el software, ¿sí? Se encarga de todas las, sí, todas las políticas, reglas de negocio que podamos aplicar dentro de la aplicación. Vale. Otra capa que se llama acceso a datos. Voy a colocarlas acá. Entonces, voy a colocarlas con un comentario. Ya ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Estoy explicando el concepto porque si no después me dicen, pero ¿cómo así? Listo. Capa de presentación.
Capa de presentación. Juepucha. ¿Sí? 2. Capa de lógica de negocio. ¿Sí? 3. Capa de acceso a datos. O sea, esto es como el patrón de diseño. Exacta. ¿Sí? La arquitectura de diseño. Ok. Este es Yo conozco el tema Señor. qué pena, es que yo conozco bueno, el modelo, que es modelo vista controlador, ¿sí? Sí. Que digamos que se puede aplicar como para de lo que nos estás hablando. El modelo vista controlador, básicamente, pues es, como su palabra lo indica, tenemos un modelo, tenemos una vista, ¿sí? Y el controlador, que es el que interactúa entre el modelo y la vista. ¿Sí? Pero Correcto. adicional, yo puedo, para que nuestra aplicación sea más robusta y más completa, aplicar el modelo de capas. ¿Sí? Para que también nuestro código sea más entendible. ¿Listo? Y este tipo de modelo o arquitectura, capas, se utiliza bastante. Cuando vamos a ver un proyecto, eh, vamos a ver que por lo general tiene capas. ¿Sí? Cuando hablamos de un proyecto, obviamente, de .NET, ¿sí? Puede que, por ejemplo, ustedes tengan un proyecto en PHP y lo trabajen con un framework que se llama Symfony y el framework Symfony ya tiene el modelo de controlador, ¿cierto? Bueno, es aceptable, pero esto es lo que hace particular a .NET, que le permite aplicar diferentes arquitecturas dentro de la construcción de una aplicación. ¿Vale? Y por último tenemos una capa de entidades. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se encarga la capa de negocio? De acuerdo a lo que acabo de decir. A Etnita. las reglas y a la lógica. Muy bien. Etnita. Donde están todos los métodos, las reglas del negocio, todo Muy lo que bien. va a dar la solución. Exactamente. Tenemos todos los métodos que nos van a resolver o nos van a aplicar las reglas de negocio de nuestra aplicación, ¿cierto? La capa de entidades, pues básicamente es la capa donde donde vamos a tener todas las clases con las propiedades que tenga cada una de las clases. Por ejemplo, clase persona. ¿Qué propiedades tiene? Tiene nombre persona, identificación persona, sí, las propiedades o atributos que tengan nuestras clases. Entonces, en la capa de entidades vamos a tener eh, esas clases. ¿Sí? Y en la capa de presentación vamos a tener todo lo que tenemos por parte del cliente, es decir, todas las ventanas, HTML, sí, que tenga que interactuar el usuario. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, permítanme un segundo. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar algo acá. Les voy a mostrar algo acá. Vale.
Ah, pucha, un segundito. Vale. Entonces, acá, lo que acabo de explicar, entonces tenemos la capa de presentación, lógica de negocio, acceso a datos y pues la base de datos básicamente. Entonces, la capa de presentación se comunica con la capa de negocio, ¿sí? La capa de negocio se comunica con la capa de acceso a datos, ¿sí? Y la capa de acceso a datos, pues es la que tiene la conexión a la base de datos y ejecuta los métodos que tengan que ver con la base de datos. Una vez tenemos la respuesta a la base de datos devuelve a la capa de acceso a datos. A su vez le retorna a la capa de negocio y la capa de negocio retorna a la capa de presentación, donde le vamos a ¿qué? A presentar la información al cliente. O bueno, al usuario. ¿Sí? En ese orden de ideas. Y la capa de entidades interactúa con las tres capas, como podemos ver acá. ¿Listo? Componentes comunes, pues de pronto esto hace referencia a métodos que nosotros tengamos como utilitarios dentro de nuestra aplicación. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, vamos a hacer una estructura de capas, ¿cierto? De capas en este proyecto. Que mi capa de presentación básicamente es mi aplicación de consola. ¿Sí? Entonces, dentro de la solución, ¿sí? Vamos a crear estas capas de, pues de acuerdo a lo que les acabo de decir. Entonces, la capa de negocio se conoce como, pues se puede, la nomenclatura es BLL, ¿cierto? La nomenclatura normalmente es BLL o BOL, pero más BLL. La capa de acceso a datos es DLL. Esta es la nomenclatura, ¿listo? Para que no se me pierda. Espera. La capa de entidades es BOL. Y la capa de presentación, pues ya es acá simplemente pues es el nombre de la aplicación. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a crear las... Datos también como DAL. ¿Señor? DLL. Ah, sí, esta es DAL. Sí, señor. Así también. Y esta también se puede conocer como model, ¿cierto? O esta también se puede conocer como busines. ¿Sí? Cualquiera de estas nomenclaturas, ¿cierto? Podemos utilizar dentro de estas capas. ¿Vale? Ahora, vamos a crear estas capas dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? Para crear una capa dentro de la solución, vamos a dar clic derecho sobre la solución, agregar, nuevo proyecto, y acá tenemos que buscar algo, tenemos que buscar lo que diga biblioteca. ¿Sí? Importante. Si yo no agrego como biblioteca de clases, pues no va a quedar como una capa de nuestra aplicación. ¿Vale? Y acá simplemente buscamos algo que dice biblioteca de clases.net framework. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la capa de acceso a datos. ¿Qué nombre le puedo colocar?
así mismo como nos presentó la información, así la Dal, nombrémoslas ¿cierto? como para, Voy a ponerle dal. ¿sí? ¿Listo? Crear. Listo. Cerramos acá. Y como vemos ya tenemos, ¿cierto? Nuestra capa acá. Voy a agregar otra capa. Nuevo. Proyecto. Y acá ya me queda como plantillas de proyectos recientes. ¿Sí? Voy a seleccionarla ahí, ¿listo? Pero ya sabemos cómo buscarla, ¿vale? Seleccionamos acá y voy a agregar la de negocio que es BLL. Agregar. Listo. Y por último, vamos a agregar la capa de entidades. Nuevo proyecto, biblioteca de clases y vamos a agregar la de entidades. Bol. Crear. Listo. Ahí. Cancelar. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Compilamos nuestra aplicación. Bien. Ahora, lo que yo hago principalmente es construir mi método de acceso a datos en primera instancia, ¿sí? Yo, como Jonathan Hurtado, genero mi método de acceso a datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener el método de acceso a datos ya puedo aplicar la lógica de negocio y poder hacer la presentación, ¿sí? Con los datos que ya tengo. Yo lo manejo así. Pero si usted, eh, pues, como considere, primero hace la presentación, luego la lógica y luego el acceso a datos, pues no hay problema. ¿Listo? Es una forma de manejarlo. Yo lo manejo de esa forma. ¿Listo? Entonces, como yo trabajo primero el acceso a datos, lo que voy a hacer es un método dentro de una clase de mi capa DAL. Acá voy a eliminar esto, ¿cierto? Y voy a crear una clase dentro de mi capa DAL, agregar clase. Y acá le voy a colocar DAL clase, ¿sí? Public, ¿sí? Y acá voy a aplicar, hacer todos los métodos de acceso a datos. Entonces, por ejemplo, voy a decirle public void. Obviamente, esto siempre tiene que devolver un tipo de dato, pero voy a hacerlo void. Obtener usuarios. Y este método obtener usuarios, ¿a qué hace referencia? A una consulta que yo vaya a hacer a una tabla que se llama usuario, ¿cierto? ¿Vale? Entonces voy a abrir SQL para hacer un ejemplo. Voy a abrir SQL. Que acá sí necesitamos SQL sí o sí. ¿Listo? Conectar. Ya tengo una instancia local. Voy a decirle acá, ejemplo empresa, tables y productos. Miremoslo.
Entonces, ¿cómo es? Empresa. Entonces voy a hacer una consulta a la tabla productos. Select from productos. Y no tengo ningún producto. Ah, pucha. Voy a agregarlo. Voy a agregarlo. ¿Qué? Nombre de producto, digámosle papas. Precio unitario. No, voy a ponerle huevos. No. Docena de huevos. Precio unitario 1800. Y ID proveedor 1. Ah, pucha, tengo que tener proveedor creado. Ah, pucha. Acá, digámosle huevos. eh, Así, solo por el ejemplo. Y enter. Y acá productos. Entonces, pucha, ¿se alcanza a ver? Es que no sé si se ve un poco pequeño. Sí, se ve pequeñito. A ver, ¿cómo hacemos? Mm, es que no sé cómo. No sé. Eh, Este resultado se ve pequeño, ¿cierto? Pucha. ¿Cómo le...? Bueno, vamos a ver el diseño, mejor dicho. Entonces, ¿para qué? Diseño. Ahí. Ahí también se ve pequeño. Pucha. Necesito que me ayuden a ver, o sea, que si pueden ver los nombres claramente. O sea, si se ven los nombres claramente, eso es lo que me interesa. Dijo Jonathan, disculpe una pregunta, Señor. perdóneme el atrevimiento, pero ¿vamos a utilizar esta base de datos para complementar la aplicación que vamos a hacer o vamos a hacer una nueva desde cero para ir sabiendo el paso a paso? Es mi pregunta. Pues estaba pensando en pasarles el script de esta base de datos para, para poder que cada uno pues pueda replicarla en Porque yo, sus ambientes. yo lo que veo es que en esta base de datos hay relaciones de tablas, ¿sí? Sí, Entonces, pues, no sé si, si es más fácil así o hacerla desde cero. Es una tabla sencilla y con eso pues trabajar esta aplicación. también, listo. Podemos No trabajarlo sé, así. o sea, es una También, si Pero opinión. ustedes yo quieren. creería que por tiempo mejor, si esta es una base de datos de trabajo, que tuviéramos todo esta, nos economizamos tiempo. Como ustedes consideren, si quieren lo hacemos desde crear una tabla y hacerlo desde la tabla. ¿Sí? Si Pues ustedes... dejemos esta. Vale. Todavía No, pues lo digo es porque, es cierto. Lo que dice Anita también. De pronto... Entonces, volviendo al tema. Entonces, acá tengo esta tabla de productos y estos parámetros, bueno, estos nombres de campos, ¿cierto? Son los parámetros de una clase que, ¿cómo se va a llamar dentro de mi programa? Productos, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Que cada columna de la tabla o consulta va a ser una propiedad de una entidad dentro de mi proyecto. ¿Me hago entender? Es decir, es decir, vol, voy a mi capa de clases, voy a crear una nueva clase que se llame productos, ¿cierto? ¿Y qué propiedades va a tener mi clase productos? Porque es una entidad, ¿no? ID producto, entonces public entero,
ID producto. ¿Sí? No sé si voy muy rápido. Este ID producto, pues obviamente hace referencia a este campo, o bueno, a este campo de esta columna. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, señor, creo la clase productos que corresponde a la tabla productos de la base de y está, datos. está Ujú, creando cada propiedad que corresponde al nombre de cada columna. muy bien. Eh, Ednita, ¿bien? Sí, yo. Bien. Julián, Sí, con toda. vale. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería public el siguiente parámetro de mi clase? Nombre producto. String nombre producto. String nombre producto. Get set. Quería hacerlo con el par y doble tap para que sea más rápido. Sí, así también. Pero bueno, lo hacemos así, es para que se entienda. El siguiente, eso es un valor. Entonces, en mi clase, ¿cómo sería? Public. ¿Qué tipo de dato le puedo asignar a Doble. double? Double. Decimal. Sí, cuando O es décima. precios, o sea, cuando es valores monetarios, en las clases de C#, precio unitario. Se utiliza mucho el decimal, ¿vale? Y por último, le colocamos public in ID proveedor. Uy, ID proveedor get set. Pucha, punto y coma. Y ya tenemos nuestra clase productos haciendo referencia a la tabla de la base de datos. ¿Listo? Ahora, dentro de nuestro acceso a datos de la clase DAL, como voy a obtener la lista, acá ya no va a ser obtener usuarios, sino obtener productos, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir, voy a retornar una lista. ¿De qué tipo? Productos. Uy, pucha. Productos. ¿Sí? Y acá, ¿por qué me está llorando esto? Porque básicamente tengo que agregar la referencia de mi capa de entidades o business object layer. Y cuando la agregue, que esta vaina se demora. Perdón, acá, DAL, en referencias, agregar referencia, proyectos, y vean que acá ya me traen los proyectos que yo tengo cargados dentro de la solución, y voy a referenciar mi capa de entidades. Listo. Y acá, ahora sí, le digo using. Entonces, este método que me tiene que retornar una lista
de productos. Nótese que ya no estoy utilizando esto que sería un array, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque básicamente una lista es más fácil de asignar que un array. Cuando se trata de una clase con este tipo de parámetros. ¿Listo? Entonces, este método me va a obtener los productos. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer acá? Como me debe retornar una lista de productos, hago una lista de productos que se llame lista productos, ¿cierto? Igual a que a new list de qué, de productos, básicamente. Y esto es lo que yo voy a retornar. Lista productos. Y ya me deja de salir el error, básicamente. Ahora, Yo, perdón, una pregunta. dime. ¿Esa lista de productos es como una variable donde vamos a guardar lo que estamos obteniendo ahí? Sí, básicamente una lista de productos hace referencia bueno, una lista hace referencia al tipo que tengamos eh, definido De dentro, ¿sí? tipo Es de decir, datos. ¿Sí? exacto. Entonces, si la lista dentro de su construcción tiene una clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a armar una lista, básicamente, de estos parámetros, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, una lista de ¿cómo era? Sí. eh, no, así no era. Una lista string, creo. Ya ni me acu- ya no me acuerdo. Así. Entonces, acá strings igual a new list. New list string. Algo así, creo que era. Sí. Entonces, este hace referencia a una lista de strings que va a estar dentro de este. ¿Listo? Ahí te resolví la duda, creo. Sí, yo, gracias. Vale. Entonces, después de que yo creo esto, ahora qué tengo que hacer, de acuerdo a lo que vimos hoy. Y es un método de acceso a datos. Un control de excepción. Muy bien. Try, ¿cierto? Y acá voy a hacer las conexiones a bases de datos, ¿cierto? Y consultar la lista de productos. Vale. Entonces, ok, un segundo. Que mm, un segundito, por favor. Segundito. Ok. Entonces, ¿qué? Ya lo olvidé. SQL
¿Qué es lo que se hace primero acá? Ok, un segundo. Leo porque ya no me acuerdo. Hay que traer la librería para la conexión a la base de datos, a la data SQL Client, ¿no? ¿O me equivoco? Eh, sí. Entonces, chuchuchun. Pues, espérame que. Vale. SQL Connection. Ok. Listo. SQL. Ahora sí, qué pena que es que. SQL Connection. ¿Sí? Y acá nos va a decir. Ah, es que usted todavía no tiene la referencia. Y pues Visual le ayuda a uno con ese tipo de referencias. Entonces, básicamente es system.data.sql clean. ¿Listo? La librería, correcto. ¿Qué es perdón, qué es la librería que nos va a hacer la conexión a la base de datos? Entonces voy a decirle conexión. Es igual, Si quiere, les puede mostrar arriba que creó el using. exactamente, acá. ¿Sí lo ven? Entonces acá esta librería yo la voy a empezar a utilizar cuando yo hago una referencia a esta clase de SQL Connection. Entonces acá le voy a decir new SQL Connection. ¿Qué recibe esto? ¿Qué recibe esto? Recibe una conexión. ¿Sí? ¿Y quién nos da esta conexión a base de datos? La base de datos. ¿Listo? Propiedades. mm, propiedades de conexión. Y creo que era... Un segundo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya En no me ese acuerdo. campo es donde va en ese campo es donde va nuestro servidor, nuestra base de datos. ¿Y Sí, eso? señor. Ok, nuestra Entonces, cadena de conexión. nuestra cadena de conexión, sí, señor. Server, espérame a ver si la encuentro acá. Ya, por acá no aparece. Por acá debería aparecer, ¿no? Ah, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Miren acá. Sí. Es esta. Aunque, aunque hay otra forma. Espérenme a ver si la puedo hacer. Que es básicamente ir acá. Ver. Explorador de objetos de SQL Server. ¿Sí? Y acá le voy a decir agregar agregar nuevo servidor SQL y le digo que sea nombre del servidor, chun, 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 nombre del servidor. Entonces acá le digo en la base de datos select server name para saber cuál es el nombre del servidor. En mi caso es este local. ¿Listo? Y ese local lo colocamos acá. Miren que básicamente el Visual Studio ya tiene esto y es una buena herramienta también en el caso de que queramos utilizar para hacer consultas a nuestra base de datos. Y acá me va a conectar a la empresa ejemplo. Avanzados. Y acá ya me va la conexión data source. Fue pucha. Sí, data source ahí está bien. Debe ser este. Ah, se me trabó. Ay, se me trabó. Uy, pucha. Qué pena.
qué pena. Se me trabó. ¿Por qué se trabó? ¿Por qué? Tranquis, déjalo reaccionar. Entonces, sí, porque... Ah, ya. Listo. Aceptar y conectar. Propiedades. Miremos si acá la trae. Aunque creo que no la trae. Sí, míralo. Cadena de conexión. ¿Sí? Y cadena de conexión es el que yo voy a utilizar acá uy, para poder conectarme a esa base de datos. Espérame, cierro acá. Chucu, listo. Miren, entonces él ya me arma toda la cadena de conexión. Acá es esto así. Correcto. Y ella lo arma todito. O sea, no tenemos que hacer nada más. ¿Listo? Y ahora, después de esto, tenemos que hacerle connection.open para abrir la conexión. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra conexión abierta, ¿sí? A la base de datos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer consultas a la base de datos. Pero ¿cómo hago eso? Hay un SQL command. SQL command. Sí, SQL command. Que es igual a new SQL command. Y acá SQL command punto command text va a recibir nuestra instrucción de SQL from producto. ¿Sí? SQL command punto si es así, José, ya no me acuerdo. Creo que sí. Tocaba crear el adaptador para... Sí, señor. SQL Data Adapter, ¿cierto? Ujú. Entonces, SQL Data Adapter. SQL Data Adapter. SQL Data Adapter. Select. Y el field, ¿cierto? Que era el que... Ah, ya me acordé. Es que... Pues pucha. ¿Sí ve lo que Hay es? que crear un data table para poder asignar el Exactamente. resultado. Entonces... pues pucha. Data table. Data. Es igual. New. Data table. ¿Qué es un data table? Pues básicamente una tabla que nos recibe el resultado de nuestras consultas a la base de datos. ¿Sí? Este es el que nos va a recibir la consulta de select asterisco from y nos va a traer esto, este resultado. ¿Sí? Así como lo ven ustedes acá, así se va a pintar en este data table. ¿Listo? Entonces, chun, chun, chun. Entonces, SQL data adapter punto, ay, perdón, SQL data adapter select command, pucha, command text, y acá sí va perdón, es que hace bastante tiempito no utilizo estas instrucciones, entonces se le olvida a uno. Y acá, La ver- la verdad de eso es que como ya está hecho en los programas, uno copia y pega. exactamente, eso sí. No hay que saber programar, dice nuestro jefe, solo entender y copy paste.
Así es fácil. dataadapter.type. Sí, así. Si no estoy mal, es así. ¿Sí? Básicamente como lo que dice José es muy cierto. Y es como ya tenemos nuestro, pues los programas corriendo con estas instrucciones, pues uno simplemente las utiliza y ya está. ¿Vale? Pero Cambia únicamente la tabla y todo eso, ¿no, Juli? sí, y el tipo de consulta, em, las instrucciones de SQL. Sí, básicamente es Sí, eso. los parámetros. Los Y es parámetros de un Digamos caso, entrada. que y es, la y eso, estructura es lo que se toma. y es un caso de que no se utilice Entity Framework. Eso también. Ujú. Ush, quieto. Porque con ese se llaman es que procedimientos almacenados o algo así, cambia. Mira, acá Mírelo, encontré porfa. uno, por ejemplo. Miren, No, con este mismo que está haciendo Jonathan, solo Sí. cambiaría el tipo de comando, que no sería text, sino store procedure. que está acá, Y miren. sigue lo Ah, mismo. ok. Sigue lo mismo. Miren acá este ejemplo cuando se ejecuta un store procedure, ¿cierto? Entonces Sí. es con un comando, ¿sí? Y yo le digo command type, ¿cierto? Que es un store procedure. Y me dice cuál es ese store procedure. Entonces sp insert user, ¿sí? Ujú. Y acá pues recibe los parámetros que recibe nuestro procedimiento almacenado, Que entrega el básicamente. procedimiento almacenado. O sea, estos Exactamente. son los parámetros del select que yo hice allá en el procedimiento Sí, y ahí los voy a colocar. Ah, vale, vale. exactamente. Pero si yo quiero, por ejemplo, que no sea un store procedure, sino una consulta plana, entonces le digo text acá. Y acá, pues, si coloco lo que necesite, que es esto, ¿sí? Esto ya no iría. Pues digamos que esto es una consulta planita chiquitica. Y acá le Sí. digo espérame, a ver, punto, chan, ¿cuál era? Se me olvidó. Eh, com.data.adapter, creo. Execute reader. Si era así, fue pucha. Perdón, execute non query, creo. Algo así. Pero creo que ahí no. Sí, es ese. Sí, creo que es así. Perdón, muchachos, que pues, está un poquito. Es que la verdad, lo que dice José, Tedioso. No, pues, uno ve la instrucción y la utiliza. ¿Sí? Entonces, por lo Sí. general, esto está pues, en internet y uno simplemente utiliza Sí, la digamos que necesidad. para el select sí va con el adaptador para llenar el data table. Este execute non query si es, digamos, para hacer un update o el delete, Sí, porque ese no le va a devolver. ese no ese Execute devuelve execute simplemente non las filas query. afectadas. Exacto. Pero Pero yo me casi siempre, o acuerdo, sea, que para hacer los select sí manejan el adaptador con el data table. sí, el fill y acá data. Algo así. Y de esa forma podemos hacer, vamos a ver, espérenme a ver que no nos va a quedar grande. Chan, acá. Checking un query. Sí, con el SQL Data Adapter. Así creo, ya con este. Con este. Vamos a ver si nos funciona. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos funciona o no nos funciona? Si no le cae al catch. Si no se va por el cache, exactamente, De papá. una vez se pone en práctica. Y acá SQL exception, ¿cierto? Y le digo y new exception punto message. Vamos a ver si nos funciona. ¿Ustedes qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Sí, sí. Póngale el punto ahí en el cache por si se totea. Vamos a ver, a ver. Listo.
Entonces, quitemos esto, vamos para acá. Vamos a decirle, vamos a agregar una clase en nuestra capa de negocio que diga, voy a decirle productos BLL. ¿Sí? Y acá, public, voy a agregar un método public list productos obtener productos, ¿cierto? Acá. Entonces igual. Entonces, referencias, agrega referencia, solución, proyectos y agrego DAL y vol. Y acá, listo. Acá, ¿qué va a hacer? Try catch, ¿cierto? List productos. Estoy casi replicando lo que hicimos en la capa de acceso a datos, ¿cierto? Casi. Lista productos. Y acá voy a llamar. Voy a llamar a nuestro método de acceso a datos. Entonces digo, ¿cómo es? Dal clase. Entonces acá dal es igual a new, dal clase. Y voy a decirle data table es igual a new no, pero esto va por fuera, perdón, new data table ahí, acá. El nombre de la table. Sí. ¿Qué? Perdón, ¿sí ve? Es que data productos. Muy bien, Miguel. Y acá. En la lista le hace falta el return para que le quite el error. Acá voy a retornar un data table, ¿listo? Listo. Y esto lo quitamos de acá. Y return data. Vale. Entonces, return. Acá sí. Data pro, ¿cierto? Es igual a dal punto obtener productos. ¿Listo? Coloquémosle esto acá. Esto por si new punto message. Por si se rompe. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. Dejémoslo así. Y por acá. Póngale un puntico de interrupción también por ahí. Exactamente. Coloquemos un punto acá. Cerrar. Listo. Y acá en la capa de presentación, ¿qué hago? Hago referencia a mi capa de negocio, que es BLL. Y ¿listo? Y acá digo BLL punto productos BLL es igual a productos new BLL. Y esto que me devuelve una lista de productos, ¿cierto? Productos Creo que le devuelves un data table, ¿no? pero en la capa de negocio me devuelve una lista. La armar en lista, listo. ¿Listo? Y acá le puedo decir
productos punto obtener productos. Vamos a ejecutarlo así nomás. ¿Listo? Para ver cómo interactúan los datos. A ver, vamos a ver. Un segundo, hago algo acá. Paso a paso yo. Exactamente. Vamos a hacerle debug para mirar el paso a paso de cómo se ejecuta. Entonces, Gracias. iniciar. Entonces, siempre que la aplicación va a iniciar, entra por ¿qué capa? Por la capa de presentación. ¿Listo? Siempre. Ok. Este capa de presentación siempre entra. ¿Listo? Luego vamos a ir a nuestra capa de negocio con los datos capturados del cliente, en el caso dado, ¿no? Vamos a ver. F11. Y acá ya estoy en mi capa de negocio. ¿Sí? Ahora, Sí. hago una lista, New Data Table, hago una referencia de la clase de acceso a datos para obtener los datos. Listo. Voy a acceder a la capa de acceso a datos. O voy a entrar a la capa de acceso a datos. F11. ¿Y en qué capa estoy? En la de acceso a datos, ¿cierto? De acceso a datos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué hace esto. Conexión. Me abrió la conexión. SQL. ¡Ah! ¿Qué pasó? Referencia objeto. ¿Sí era así? Espérame a ver. ¿Sí ve? SQL Data Adapter. Fill. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué me salió eso? ¿Qué dice? Referencia a objeto. ¿Sí ve? Es una sección. Una sección. Ah, ya me acordé qué es. Creo Perdón. que le faltó el command type o algo así. No, es que acá tengo que enviarle. Acá La yo tengo conexión. que string query. Importante. Que es este. ¿Sí? Y acá, Hay que mandar el query y la conexión. exactamente. En el SQL Adapter recibe la conexión. Conexión. La conexión. Primero nomás query. Y El query y recibe después la también conexión. el query. Que es pquery. En este caso. Sí, creo que va Conexión. invertido. Pero invertido, Primero exacto. el query. Ah, primero el query, sí. ¿Sí? Para eso los tengo a ustedes, muchachos. Muy bien. Eh, listo. Y después, este ya no iría. Correcto. Y adapter.fill. Listo. Hasta ahí. Quitemos esto. pQuery. Volvámoslo a ejecutar. A ver qué pasa. Nuevamente. Capa de presentación. Capa de lógica de negocio. Capa de acceso a datos. Y miremos. El query. ¿Cierto? Abre conexión. Uy, ¿qué pasó? Excelente. Funciona el exception. Exacto. El nombre de objeto productos no es válido. Sí, señor. True connection. Acá me faltó algo. Acá me faltó algo. Pero no creo porque sí le abrió la conexión. Mira, si se Sí, llama creo que falta el catálogo. Iniciar catálogo. Iniciar catálogo. Creo que me hizo falta.
¿Será que sí? Ah, la base de datos, sí, sí, no está la base de datos, mira, a ver a la derecha. Inicial Está el catalog. servidor, pero no está la base de datos. Inicial catalog. No está, ¿sí pilla? Así sí es muy berraco. No, no mentiras, muchachos. Muy bien, porque esto es lo que nos hace saber, eh, pues, cómo se debe trabajar. Empresa. Listo, papá. Probémoslo nuevamente. ¿Qué puedo hacer acá? Como está en debug, puedo devolver el código. Puedo volver la ejecución, mejor dicho. Ah, juepu. No me dejó. A veces no. Y a veces no. Pero en este caso sí. Sí. No, pero muy bien. Entonces, uy, ¿qué pasa? Listo. Volvamos a hacerlo. Productos, open. Y si lo hizo. Miremos. ¿Sí lo vieron? Ahí está, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? Complejo cuando uno no se acuerda de memoria esto, pero pues entre todo lo construimos, que es lo importante. ¿Listo? Y acá lista de productos pues no me devuelve nada porque básicamente no lo estoy asignando. Entonces, acá lo que yo hago o lo que se hace normalmente es, ¿sí? Hago una validación datapro.rows.com es mayor a 0. Ahí que le estoy diciendo Que sí devolvió valores. exactamente que si nuestra tabla tiene o no, bueno, ¿qué tiene? Básicamente tiene filas. Filas. Exactamente. Y acá dentro, entonces digo, voy a hacer un for each. ¿De quién? De nuestra data o nuestro data table.rows. ¿Sí? Y acá le voy a decir data row. ¿Sí? ¿Para qué? Para asignar eso a nuestra lista de productos. ¿Sí? Ya sabemos que nos devuelve. Ahora, en nuestra capa de negocio voy a hacer que este resultado se asigne a nuestra lista de productos. Entonces acá adentro, por cada iteración, debo hacer una instancia de productos, ¿cierto? Producto es igual a new. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es que me preocupa que va a ir muy rápido y después. Entonces acá empiezo a llenar los parámetros de mi producto. ID producto ¿con qué? Con los datos de la tabla. Ítem. Y de esta forma yo accedo a los datos de un data table. Entonces, ítem. Y acá iría ID producto. Punto to string. Pero acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que no se puede convertir implícitamente. ID productos entero. Enteros. Exactamente. Ahora, producto punto, ¿cuál sigue? Nombre producto. ¿Es igual a qué? Juli. Al ítem Sí. abre corchetes. Y acá Nombre, dentro de esos corchetes va el nombre de nombre nuestra producto. columna. Nombre producto. Y acá pues ToString. tu muestre.
correcto. ¿Listo? Después que va precio unitario. Entonces, Yes. producto punto precio unitario es igual a Acá no qué? tiene que parsear, Ítem, ajá, pero ahí lo parsea precio porque es decimal. unitario punto toString. Pero obvio, claro, me va a decir que no es. Entonces le digo decimal punto parse. Correcto, parsea. Listo. Y ID proveedor. Entonces producto punto ID proveedor. ID proveedor es igual a ítem punto, no, ítem ID proveedor punto toString. Pero claro, como es un entero, también tiene que punto parse. Su parseo. Y después de llenar este objeto, ¿qué tengo que hacer? Así, asignarlo a la lista, ¿cierto? Correcto. Entonces digo, listo, lista productos, punto add, y digo El objeto le pasa. producto. Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí? Vamos bien, Sí. ¿cierto? Dime, Nita. No, no, que sí, que sí. Listo. Volvemos acá, ejecutamos esto. Listo, ya sabemos que nos devuelve datos. Si es mayor a 0, se cumple. Sí, señor. Hago el for each de la data. Instancio mi producto a llenar. Porque básicamente la lista de productos pues recibe una clase de ese mismo tipo de dato, ¿cierto? De esa misma clase, básicamente. Y acá, asignó, asignó, asignó y asignó. Y acá lo agrego a la lista. Acá vinieran 10, pues por cada uno hace y lo agrega a la lista. Y acá, como ven, ya tenemos los datos. Lista productos. Y acá le voy a decir, sí, datapro.com es mayor a 0. Entonces, podemos decir, ¿qué le decimos acá? Que imprima los productos, el producto, el nombre del producto. Sí, muestra la línea. For each. Acá también tengo que hacer un for each para poder iterar esos productos. Y acá sí lo dejo como producto, puede ser. ¿Qué pasa? Ya. Ya sé por qué. Acá. ¿Y qué pasó? Es Data Pro. Perdón, sí. Data Pro. Muy bien. Está. Y acá simplemente le digo Ven, console. Write line. No, console.write. Nombre producto más ítem punto nombre producto. ¿Sí? Y voy a imprimirle el precio. Así. Es igual a más ítem punto precio unitario punto toString. Y acá le voy a decir, ya. Vamos a ver. Data productos mayores, sí. For each item. Y vamos a ver la consola.
¿Cómo la ven, muchachos? Perfecto. Barata esa docena de huevos, barata. ¿Cierto? 1800. Estás igual que el que dijo aquello. Ahí, por lo general, cuando uno valida si el data table o la lista devolvió mayor a cero, es donde se puede aplicar de pronto lo que preguntaba don Luchito. Se puede mandar la excepción de que no se encontraron productos. Eso se Ujú. usa muchísimo. Lo usamos mucho en la vida real. Hacer esa validación de si devolvió datos y si no, mandar la excepción de que no se encontraron datos. Sí, señor. Em, Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo la ven, muchachos? Chévere, ¿cierto? Me parece muy interactivo esto. Sí, chéverísimo. Ya Ejemplo estuvo cuando excelente. empezamos con esta parte Sí, me hay que parece que volverlo a repasar. Voy a volver a eh, ver el video 80 minutos. sí. Y pues nada, hoy nos alargamos un poco, ¿cierto? Pero creo que este tema es bastante interesante y nos sirve a todos. Porque, Importante, sí. porque tanto como ustedes a mí, pues a mí se me olvidó o se nos olvidó. Y pues gracias a esto pudimos saber cómo volver a entrar a la base de datos y traer los datos. Y poderlos pintar también en la capa de presentación. Adicional a esto también pudimos ver la construcción con el modelo. ¿Qué De modelo? capas. Muy Modelo de bien, capas. muy bien. Entonces, en este momento voy a terminar la grabación para no alargarnos más. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muy amable. ¿Nos Con envías todo el el gusto. link del video como el anterior? Sí, porfa. Sí. Ok. Entonces, espérame. Terminamos.